Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, el revelador informe Forensis Datos para la Vida del Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia. Se trata de una completa radiografía que anualmente es realizada sobre los diversos tipos de violencia en el país. La noticia, los reportes son preocupantes. El año pasado hubo un total de 12.130 homicidios en todo el territorio colombiano, lo que significó un aumento del 6.1% luego de 8 años de continuo descenso. Si esto es estremecedor, lo son aún más los datos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Durante 2018 fueron registrados 22.794 casos. De esta cifra, más de 9.500 menores mujeres resultaron en embarazo como producto de una violación. El 60% de las víctimas, es decir, unas 5.700, tenían tan solo entre 10 y 13 años de edad. El punto clave de esta noticia, el suicidio como otro fenómeno alarmante en Colombia y que durante la última década registró un aumento progresivo. De una tasa de 4.5 casos por cada 100.000 habitantes para el año 2009, la cifra llegó a 5.93 casos en el año 2018. En ese lapso de tiempo hubo un total de 20.832 personas que literalmente se quitaron la vida. Forensis Datos para la Vida 2018 hace una amplia radiografía de los diferentes tópicos de la violencia en Colombia. La publicación del Instituto Nacional de Medicina Legal develó cifras escalofriantes. Durante el año pasado, hubo en total 25.807 necropsias por muertes violentas. Homicidios. En el 2018, los homicidios en territorio colombiano fueron 12.130. Este número significó un aumento del 6.1% luego de 8 años de continuo descenso. La reactivación de los enfrentamientos armados en el territorio colombiano parece ser la causante de este incremento, pasando de 11.737 casos en 2017 a 12.130 en el 2018. Los departamentos con tasas más altas de homicidios son, según el informe, Arauca, Valle del Cauca y Putumayo, al igual que los municipios Tibú, Tarazá e Ituango. Violencia sexual. En cuanto a este otro flagelo, los datos son también preocupantes. Las valoraciones por presunto delito sexual llegaron en 2018 al total de 26.065 casos. De estos, como una alarmante y triste realidad, las víctimas fueron 22.794 niños, niñas y adolescentes. Dentro de la misma cifra, 9.545 menores mujeres resultaron en embarazo. El 60%, es decir, 5.713, tenían tan solo entre 10 y 13 años de edad. En el programa La Noche están los protagonistas de la noticia. A esta hora integramos en Bogotá, Colombia, a Claudia Adriana del Pilar García Fino. Ella es la directora del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Bienvenida al programa La Noche. Buenas noches, Jefferson. Doctora Adriana del Pilar, hoy queremos analizar esta radiografía que ustedes hicieron sobre la violencia en Colombia, que aparece representada en este informe Forensis 2018, que fue presentado esta semana y que plantea un panorama bastante preocupante. Doctora Adriana del Pilar, lo primero que le quiero preguntar es por qué es importante este informe para Colombia. ¿Qué es lo que aportan estas cifras? Bueno, definitivamente este informe, que se constituye en la 20ª publicación que hace el Instituto de manera regular año tras año, como su nombre lo indica, Datos para la Vida, constituye un informe de la radiografía de lo que el Instituto conoce en hechos de violencia tanto fatal como no fatal. ¿Qué es lo que busca el Instituto con la publicación de este informe?
Entregarle a la ciudadanía, a las instituciones, al Estado colombiano, una herramienta que nos permita hacer un análisis exhaustivo de las cifras que presentamos y que a través del análisis exhaustivo nos permita generar políticas públicas para los entes del Estado, pero adicionalmente que al interior de cada uno de nosotros como ciudadanos pensemos cómo podemos contribuir a mejorar esas cifras de violencia que tenemos en el país y que, como decían ahora al iniciar el programa, vienen en un aumento preocupante, sobre todo algunos de los aspectos que muestra este informe. Entonces el informe se constituye en eso, una herramienta de trabajo que queremos que no solamente llegue a la institucionalidad, sino que llegue a cada uno de los ciudadanos colombianos para que desde su perspectiva pueda aportar a mejorar estas cifras. Doctora Adriana del Pilar, a partir de estos resultados que vamos a analizar por partes hoy aquí en el programa La Noche, ¿qué conclusiones sacan ustedes? ¿Colombia de qué está enferma? Yo creo que en términos generales Colombia está enferma de una falta de tolerancia. Definitivamente vemos cómo las cifras aumentan en violencia intrafamiliar, aumentan en homicidios, aumentan en temas de valoraciones relacionadas con delito sexual y aumentan en suicidios en términos generales, para hablar de 4 temas principales de este informe. Y si uno se va a mirar las causas de todo esto, realmente encuentra que tenemos una manera no pacífica de resolver los conflictos, lo contrario. Aprendimos a resolver nuestros conflictos en Colombia a través de la violencia que le enseñamos a nuestros niños, porque es que miremos las cifras de violencia intrafamiliar, son altísimas. Entonces nuestros niños, que son las principales víctimas de esta violencia intrafamiliar, están siendo sometidos desde que son muy pequeños a un ambiente en el cual ven que los problemas se solucionan a través de la violencia y no a través de la comunicación. Más aún, los mismos niños ven, como lo muestra este informe de Forensis, que a los adultos mayores al interior de la familia los estamos maltratando en un porcentaje altísimo. Todo el tema de adulto mayor está aumentando frente a la violencia intrafamiliar. Entonces imagínense en el ambiente en el que el niño está viviendo, lo maltratan a él y ven cómo maltratan a sus abuelos. ¿Qué está aprendiendo? Que los problemas se solucionan con violencia. Y nos vamos más allá. La violencia sexual, en la que las víctimas son principalmente nuestras niñas y nuestras mujeres, y donde la vulneración no se hace en términos generales en la calle por un desconocido, sino los que estamos violentando a las niñas y a las mujeres es al interior de la familia. Allí los principales agresores son el padrastro de los niños, el papá, el tío, el abuelo. Entonces estamos en un ambiente de violencia al interior de la familia, que es el sitio en donde deberíamos proteger a nuestros niños, donde deberíamos proteger a los ancianos, a las mujeres, a todos los integrantes de la familia, y allí es donde generamos más violencia. De tal suerte que el informe también muestra que en diciembre es el mes en el cual todas estas violencias se aumentan. Y si vemos por los días de la semana, el domingo, que es el día en el que estamos todos reunidos en familia, en el que no se está trabajando, no se está estudiando, es el día en el que más hechos violentos tiene el país. Entonces creo que definitivamente la base de este informe es esa falta de tolerancia que estamos desafortunadamente construyendo desde la familia. Esa falta de tolerancia, doctora Adriana del Pilar, ¿es cultural? ¿Está enquistada en las costumbres de las familias colombianas? ¿Cómo se explica esa falta de tolerancia según este informe de medicina legal? Que, si bien es cierto, representa un panorama bastante sombrío, bastante pesimista, hay que decir que son cifras que de alguna forma se han venido repitiendo históricamente en los últimos informes. Sí, yo creo que esta falta de tolerancia sí hace parte de la cultura colombiana, de la cultura de todos nosotros. Y por eso es que yo decía al principio que debemos llevar
estas cifras, no solamente a las políticas públicas, no solamente a buscar más penas, a buscar que haya más policía para controlarnos en las calles, porque mucha de esta violencia se presenta en el núcleo familiar y, como digo, sí es cultural. Por eso es que mi invitación es que estas cifras lleguen a cada uno de los integrantes de la familia desde su rol y desde su condición, y le aportemos algo desde la familia, le aportemos algo a la construcción del país desde lo que cada uno de nosotros debe hacer como mamá, como papá, como hijo, como hermano, como tío, y que realmente empecemos el cambio cultural, que yo creo que es el único que nos va a permitir disminuir estas cifras, más allá de aumentos de penas, más allá de aumentar el pie de fuerza para que nos cuiden en las calles. Sí, Definitivamente esa falta de tolerancia que aprendemos en la casa va también después en nuestras relaciones interpersonales. Sí, me decía. Sí, no, que quiero que precisamente veamos un informe que hemos preparado sobre esos casos que han aterrado al país, que han aterrado a Colombia. Las cifras que revela el informe Forensis son realmente dolorosas, sobre todo aquellas que tienen que ver con la agresión sexual. Pero duelen más cuando los niños son las víctimas. De acuerdo con este registro, de las 22.309 mujeres violentadas el año pasado, el 42.37% corresponde a menores de edad que terminaron embarazadas como consecuencia de esas agresiones. Pero es más grave el hecho de que no solo sean violentadas sexualmente, sino también asesinadas, como el caso de la pequeña Diana Tatiana Rodríguez de Buenaventura, un caso que conmocionó a todo Colombia. Una abuela nunca piensa en enterrar a sus nietos, y menos cuando estos hasta ahora comienzan a vivir. Pero en Colombia es una situación tristemente frecuente. Este es el tercer país donde más niños son asesinados en el mundo. Lo que ustedes ven en sus pantallas es una comunidad indignada ante el atroz crimen en contra de Diana Tatiana, de 10 años, quien fue torturada, asesinada y abandonada debajo de una casa en el sur de Buenaventura. Pues de esta manera lo que sucedió es que la niña la hemos encontrado muerta. No sabemos todavía nada quién hizo ese. No puedo hablar. Las autoridades llevaban buscándola toda la noche, luego de que sus familiares la reportaran como desaparecida tras salir de la casa de su abuela. La niña salió de la casa que iba rumbo en de la tía, que iba a dormir allá en de la tía. Pero la niña nunca llegó en de la tía porque la noche aparecía en otra parte, no para los lados donde estaba la tía. Quienes la conocían no se explican el por qué la sevicia en contra de una menor en estado de indefensión. Esta noticia los tiene desconsolada, tristeza. Era una persona que no se metía con nadie, pues realmente no estamos de acuerdo con el maltrato y abuso hacia los niños y las demás personas. Sectores de la sociedad civil hicieron un llamado a alzar voces en rechazo a la barbarie que están sufriendo los niños en Colombia, en contra de aquellos que le quitan a los menores su derecho a soñar. Eso no se le hace a un ser humano lo que le han hecho a mi niña. De esa forma, Dios me la hubiera quitado de otra forma, pero no así. Doctora Claudia Adriana del Pilar García, ahí escucha usted este caso, esta historia que solamente representa una de las historias, una de las tragedias que ustedes plantean y presentan en este informe. Me gustaría que habláramos de eso, que le pusiéramos rostro a las cifras. Directora de Medicina Legal, ¿dónde están principalmente los agresores contra los menores de edad en Colombia? ¿Dónde los menores de edad están en riesgo? Sí, desafortunadamente lo que escuchábamos ahora es un testimonio que se viene repitiendo día a día en el país. Nuestros niños, nuestras niñas vienen siendo vulneradas en diferentes ambientes, pero lo más triste de esto es que el medio en el que más se vulneran es en el medio familiar,
Muchos de los agresores, la mayoría de los agresores de nuestras niñas, nuestros niños y nuestras adolescentes están cercanos al núcleo familiar, son los cuidadores, son los que deberían protegerlos, de tal suerte que nuestro informe muestra que tanto en temas de violencia intrafamiliar para niños y niñas, en temas de delito sexual, el sitio en donde más están desprotegidos los niños es en el medio familiar. Las horas en las cuales son más vulnerados son las horas en las cuales no están en el colegio, no están en la escuela, sino están específicamente en la casa, con sus cuidadores, los fines de semana. De tal suerte que por eso el llamado es a que nos hagamos una autoevaluación como papás, como mamás, como cuidadores de nuestros niños y miremos en dónde está el punto en el que debemos mejorar, en dónde está el punto en el cual podemos dar el cambio para que la sociedad sea mejor, porque estos niños a los cuales estamos maltratando, los cuales estamos permitiendo que pasen delitos sexuales, van a ser los adultos dentro de unos años y van a ser adultos que seguramente van a repetir todas estas violencias que están recibiendo. Es definitivamente allí, a nivel de la formación, a nivel del acompañamiento en el crecimiento de nuestros niños y de nuestras niñas, que yo creo vamos a dar el punto de cambio de la sociedad. Doctora García, hay algo que me llama muchísimo la atención y es que han crecido las agresiones sexuales contra niñas, niños y adolescentes. Esto sucedió en el año 2018, un año en el que los medios de comunicación han llamado la atención sobre la gravedad de este delito, un año en el que hubo movilizaciones, un año que estuvo precedido por un endurecimiento de las penas. En este momento un agresor sexual contra menores de edad no paga menos de 60 años de prisión en Colombia, no tiene derecho a beneficios judiciales. Si esta no es la solución, entonces ¿dónde cree usted que debe hacerse el énfasis? Hay algunas voces que incluso hablan de cadena perpetua para violadores de niños, de menores de edad. ¿Dónde debe hacer el énfasis la sociedad para que realmente tengamos una solución efectiva? Yo creo que el énfasis tenemos que hacerlo en la prevención. La idea no es que lleguemos a que nuestros niños sean vulnerados en todos estos aspectos sexuales para aumentar las penas o incluso lo que se propone de llegar a la pena, a la prisión perpetua o a la cadena perpetua, sino que realmente tenemos que enfocarnos en que no vulneremos a nuestros niños, en que realmente seamos una sociedad capaz de proteger a los más pequeños, a los que están en formación, porque sí, desafortunadamente, aumentan las penas, hay más campañas, hacemos movilizaciones en el país y lo que vemos es que aumentan las cifras. Entonces creo que seguimos con una necesidad de que realmente esas políticas que se estén implementando tengan un final que nos permita mejorar las cifras, que realmente nos permita que los niños y las niñas se sientan protegidos en este país. Y protegidos no solamente por su núcleo familiar, porque yo me he enfocado mucho en el núcleo familiar. Creo que también el sector educativo debe ayudar en la construcción de esta protección para los niños, pero en términos generales la sociedad. Yo creo que todos somos responsables, cada uno de nosotros, de que nuestros niños y nuestras niñas tengan un mejor ambiente donde vivir. Y yo sí creo que cada uno podemos aportar desde lo que estemos haciendo, desde educación, desde salud, que es un tema fundamental, porque todos estos niños requieren apoyos frente a su agresión y también, por supuesto, desde la familia. Un país polarizado se mueve de forma vertiginosa frente a lo que sucede en materia política. Pero mientras eso pasa, cada 22 minutos se registra en este mismo país un abuso sexual contra niños y niñas según la Fundación Aldeas SOS. En este mismo país, donde no se termina de salir del asombro sobre un atroz crimen contra un menor de edad, casi enseguida se conoce otro asesinato similar. Este país es Colombia, donde es frecuente escuchar estos tristes y dolorosos titulares.
Y atención que hay otro caso de niña asesinada, esta vez en Garzón Huila. Y el caso, además de terrible, es inexplicable. La víctima tiene 9 años, el principal sospechoso 14. En Fundación Magdalena, la comunidad alista una marcha para repudiar el cruel crimen de Génesis, la niña de 9 años asesinada e incinerada. Una niña fue llevada a un hospital con signos de golpes y con tierra y papeles en la boca. Con globos y cintas se recordaron a la niña Luciana Cardona, la pequeña que falleció por abuso y maltrato físico. Una de las víctimas más recientes tenía un apellido que muchos conocemos, pero con otro rostro. Sharol Zamboni Pérez, una niña de 9 años quien fue asesinada en Garzón Huila el pasado 23 de mayo. La menor fue hallada sin vida y con signos de violencia sexual en una zona rural del municipio. Un menor de 14 años confesó haber cometido el crimen y permanece bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Se haga justicia, que lo que hicieron no tiene perdón de Dios. 3 días antes, el 21 de mayo, María José Ortega Ballestas, de 6 años, fue degollada en Barranquilla. Según la policía, un adolescente de 16 años la apuñaló y la ahogó. El menor confesó que un hombre le pagó por cometer el crimen en venganza por una deuda que tenía con él la familia de María José. A esta triste lista también se suma Emily Zuleidi Rivera Barrera, de 11 años, quien fue raptada el 16 de mayo y al día siguiente apareció desmembrada en un costal cerca a su casa en el barrio Somasol de Santander de Quilichao. También está Juliana Chirimuscay Velasco, de 15 años, una menor indígena quien fue hallada sin signos vitales el pasado 13 de mayo en un terreno baldío cerca a la vereda Ñembe, en el departamento del Cauca. Había sido golpeada en la cabeza y tenía rastros de violencia sexual. Continuamos con Claudia Adriana del Pilar García Fino. Ella es la directora del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Es quien lideró este informe que estamos analizando hoy aquí en el programa de la noche, que lo estamos poniendo en perspectiva, doctora García, porque son cifras que realmente generan una preocupación enorme en este país suramericano. En lo que tiene que ver con la reacción de la sociedad, doctora Claudia Adriana, ¿usted cree que en Colombia hay conciencia sobre lo que está sucediendo? ¿Realmente existe esa preocupación por proteger a los menores de edad, independientemente si son familiares o no? ¿Que sea un deber de la sociedad proteger a nuestros niños? Desafortunadamente yo creo que eso es lo que nos falta tener conciencia que somos los responsables de que nuestros niños y nuestras niñas tengan un adecuado crecimiento y una salud mental adecuada, porque si no tomamos esta conciencia, que es lo que queremos a través de ustedes, de los medios de comunicación, llegarle a cada uno de los colombianos y las colombianas, no creo que vayamos a tener posibilidades de tener un mejor país. Creo que es eso lo que nos falta, una conciencia de que nosotros, los adultos, enseñamos con el ejemplo. Nosotros, si somos violentos, nuestros niños aprenden a ser violentos. Si agredimos a los demás, nuestros niños aprenden a vivir con violencia. Por supuesto, si los agredimos a ellos también. Yo creo que nos falta tomar conciencia del papel que cada uno de nosotros como adulto en esta sociedad tiene frente a la construcción de un mejor país. A veces creemos que la construcción de un mejor país está en manos de otros, está en manos solamente del Estado, está en manos solamente de los organismos que nos deben proteger, como la policía. Yo creo que la construcción de un mejor país está en manos de cada uno de nosotros y por eso es el llamado a la sociedad, a que tomemos conciencia de cómo es que vamos a aportar, y aportamos desde nuestros niños, desde los que tenemos cerca, desde nuestros familiares, desde aprender a que podamos ser capaces de soportar la frustración, porque esa es otra de las cifras que presentamos en este informe. Y sobre eso, que quiero hablarle, doctora Claudia Adriana. En Colombia. Quiero que hablemos de ese punto de suicidio, que es otro de los ítems de este estudio. El tiempo es muy corto en este bloque y quiero aprovecharlo al máximo con usted, doctora. Habla el informe y cita una cifra de un aumento de la tasa de suicidios en este país suramericano. En el año 2009 la tasa estaba en 4.5 por cada 100.000 habitantes.
en el año 2018 pasó a 5.93. Y hay algo que me llama muchísimo la atención y es que una gran mayoría de esos casos se están dando en jóvenes. Estamos hablando de personas entre los 20 y los 39 años, que es una población joven en Colombia. Sobre este particular, sobre el aumento del suicidio en Colombia, ¿qué encontraron ustedes, doctora García? Sí, desafortunadamente esta es una cifra de las que más nos debe preocupar. Ese aumento que estábamos hablando en cifras en los últimos años, este sí no se da de un año para otro, es que viene en aumento, y viene en aumento en este año con un 4.9% sobre el año 2017. ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa que son adultos jóvenes, como decías, son adultos en la edad productiva, pero nos preocupa también que nuestros niños, niñas y adolescentes también están cometiendo suicidio. Y aquí vale la pena llamar la atención de las razones que encuentra uno al analizar este fenómeno. Y las razones para nuestros niños, niñas y adolescentes y esos adultos jóvenes es que son problemas de desamor o problemas de pareja. ¿Qué quiere decir esto? Que están teniendo unas relaciones de pareja en la cual ellos son muy pequeños para poderlas manejar y no tienen esa capacidad de tolerancia que les permita soportar muchos temas, como el desamor, como la terminación de relaciones de pareja, como los conflictos propios que trae una relación de pareja. Entonces, forman parejas muy jóvenes, son niños que vienen de una violencia intrafamiliar y adicionalmente entonces terminan cometiendo suicidio, en donde hay una responsabilidad de todos, de familia, de Estado, de salud, para poder lograr bajar estas cifras. Y es que el tema de prevención del suicidio no se empieza cuando uno es adolescente o cuando uno es adulto. Allí también hay que hacer fenómenos de protección y de intervención rápida y oportuna. Empieza desde la primera infancia, desde cuando las mamás lactamos a nuestros bebés y le damos lactancia materna, establecemos un vínculo importante en ese momento. Entonces, todas estas son las medidas que tenemos que empezar a construir de prevención. Doctora García, para finalizar, porque estoy seguro que nuestros televidentes cuando la escuchan hablar a usted y ven estas cifras que estamos presentando en este programa a la noche, esto genera una gran preocupación porque se imaginaría uno que la mayoría de los casos de suicidios de niños, niñas y adolescentes que usted nos reseña son casos en los que los padres quizás no tienen ninguna explicación o por lo menos no logran entender por qué razón ese menor de edad tomó esa decisión de quitarse la vida, siendo un niño o una niña. ¿Usted qué le dice a esos padres que nos ven hasta ahora en el programa La Noche, luego de haber conocido casi que personalmente cada uno de esos casos que usted nos ha estado comentando el día de hoy? Yo creo, y sobre todo, no solamente como médica, sino como mamá, que lo que les diría a esos padres es que tenemos una gran responsabilidad frente a nuestros niños, frente a nuestras niñas y nuestros adolescentes, de estar pendientes de esos pequeños cambios de comportamiento. ¿Quién mejor que nosotros, como mamá y papá, sabemos si a uno de nuestros niños hoy le pasó algo? Cuando uno llega a la casa y los ve tristes, cuando uno llega a la casa y los ve preocupados, ese es el momento de no dejar pasar ni un instante antes de que ellos sepan que uno está entendiendo qué les pasa, que uno está pendiente de ellos. A veces, y a muchos de ellos, yo entiendo que hay que sacarles la información de una manera difícil. Muchos de ellos no cuentan, no le cuentan al papá o a la mamá, seguramente le cuentan a los amigos, pero es ese acompañamiento en el día a día, es esa observación de nuestros niños y niñas, de los papás y mamás que debemos conocer a nuestros niños, lo que nos permite acompañarlos y prevenir que no vayan a llegar nunca a estas condiciones del suicidio. Y si desafortunadamente alguno de ellos tiene algún intento de suicidio, es ese acompañamiento uno a uno de papá, de mamá, de todo el núcleo familiar, del apoyo desde el sector salud, para que realmente logremos hacer una intervención y podamos prevenir que cualquiera de ellos finalmente termine en suicidio. Creo que es esa vigilancia y ese amor que hay que darle a estos niños todos los días, cada instante, estar pendientes de cualquier cambio. Doctora Claudia Adriana del Pilar García Fino, directora del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses,
quiero agradecerle su tiempo. Quisimos dedicar un gran segmento de este programa a la noche, el día de hoy, para hablar de este importante informe que debe llamar la atención no solamente de las autoridades, sino de las familias, ese primer entorno donde están estos niños, niñas y adolescentes que se están viendo seriamente afectados por la violencia, por las agresiones sexuales, pero que también muchos de ellos están en riesgo de suicidio, a juzgar por esta información que usted nos entrega para generar este análisis, este debate. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Jefferson. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a una pausa a comerciales. En la segunda parte de este programa a la noche tendremos un segundo tema. Hablaremos con una mujer que es ejemplo de superación a pesar de las adversidades. Ella es Gloria Prado, ahí ustedes la ven en pantalla, ya nos está esperando Gloria. Es la primera afrolatina en lograr una maestría en salud global en la Universidad de Harvard. Su historia es inspiradora y la quisimos resaltar hoy en el programa a la noche porque ella, sin saber inglés, con muy pocos recursos y pues además estaba embarazada, ella emigró en el año 2015 a Estados Unidos y allí logró graduarse de una de las universidades más prestigiosas de todo el planeta. En segundos hablaremos con esta inspiradora colombiana. Y en el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. En Quibdó, Colombia, está Gloria Prado Pino. Ella es una médica colombiana, máster en Ciencias Médicas y Salud Global de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Bienvenida al programa de la noche. Muchas gracias por darnos la bienvenida. Pues Gloria, ¿cómo no vamos a hablar bien de ti si tu historia es inspiradora y la quisimos resaltar hoy aquí en el programa La Noche? Lo primero que me gustaría que le hablaras a nuestros televidentes es que les contaras quién es Gloria Prado, de dónde viene Gloria Prado, por qué hoy tu historia ha generado tanto interés, no solamente en Colombia, sino en el resto del continente americano. Yo pienso que el interés se ha despertado principalmente por la región de donde vengo, porque aquí en esta región hay mucha gente capacitada, hay mucha gente talentosa, solo que de pronto no se le han presentado las mismas oportunidades en la vida. Yo soy médica, decidí estudiar medicina cuando estaba en el colegio por una experiencia emocionalmente traumática que tuve, porque viví en carne propia junto a mi familia las trabas que se pueden presentar con un sistema de salud que no ofrece los mismos servicios en todos los territorios de Colombia. Entonces, cuando un paciente crítico se encuentra en una región que no cuenta con todos los servicios para poder sacarlo adelante o salvarle la vida, es necesario que sea remitido a otras regiones de Colombia. Y muchas veces las personas fallecen en este proceso porque hay que esperar que se consiga una cama por fuera. Entonces eso marca la vida de muchas personas y marcó la vida de mi familia en algún momento. Eso hizo que yo quisiera ser doctora porque en ese momento sentía que necesitaba ayudar a las personas que estuvieran en condiciones críticas como lo estuvo en ese momento mi tía. Entonces, cuando yo me gradué del bachillerato, fui a Bogotá a hacer la escuela de medicina allá y pues mi práctica clínica la hice en diferentes instituciones del centro del país, principalmente en Bogotá y en el eje cafetero. Y cuando regreso al Chocó a trabajar también atendiendo pacientes críticos, me encuentro con una realidad totalmente diferente. Aunque ya había estado trabajando acá en Quibdó cuando hice mi año rural, es un choque muy grande cuando ya venía de trabajar en una unidad de cuidados intensivos en un hospital de tercer nivel en la capital del país y llego a tratar de ofrecer esos mismos servicios de cuidado crítico en una ciudad como Quibdó, donde desafortunadamente... Que es completamente distinto en lo que tiene que ver con las condiciones socioeconómicas. Porque eso lo quiero precisar, Gloria, porque tenemos audiencia
en todo el continente americano y quizás muchos no entienden la gran diferencia que puede haber entre una capital de América Latina como lo es Bogotá y una zona apartada como lo es el departamento de Chocó, en este caso Quibdó. Gloria, quisiéramos una pausa en ese punto que me está narrando para hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué marcó la diferencia para que su futuro y inclusive hoy su presente haya sido diferente al de otros pobladores de su región, del departamento del Chocó? ¿Qué hizo que usted, en medio de unas condiciones tan adversas, tuviera esa fuerza para llegar hasta el lugar, hasta el que ha llegado hasta el día de hoy, hasta tener una maestría en medicina de la universidad más prestigiosa del mundo? Yo pienso que lo que puede haber marcado la diferencia, al menos al principio, es que yo tuve un privilegio. Y dentro de una zona del país que ha sido marginada históricamente, yo soy hija de profesores, entonces ya desde allí vengo con un privilegio, y es que dentro de mi familia hay académicos. Entonces, crecer en un ambiente de personas que están directamente relacionadas con la academia te envuelve en ese medio y te da posibilidades, porque el hecho de ser hija de personas trabajadoras te da la oportunidad de tener una base de ahorros que otras personas en la misma región no pueden acceder. Hay muchas personas viviendo en condición de pobreza extrema, y a veces pensamos con todo este tema ahorita del coaching y de todo lo del mindfulness, creemos que todo es relacionado al esfuerzo personal, pero cuando la gente tiene hambre, es muy difícil que puedan pensar en cosas más allá de un plato de comida. Entonces, eso marcó la diferencia. Yo tuve ese privilegio desde mi nacimiento, si lo puedo decir así, y lo otro es que siempre he sido una persona muy determinada. Lo que me propongo, trato de cumplirlo, y lo que inicio, trato de terminarlo. Entonces, cuando yo me encontré con tantas frustraciones y con tanta injusticia de muchos pacientes que necesitaban ciertos servicios pero que no los podían recibir simplemente por falta de contactos o por falta de recursos económicos, sentí impotencia y sentí que necesitaba hacer algo más que pudiera ayudar a más personas, que las personas pudieran recibir los servicios porque tienen derecho a esos servicios, Gloria, y no porque tienen una conexión. Gloria, y en estos años que usted viajó desde Colombia y se instaló en los Estados Unidos para estudiar, ¿cuál fue quizás el momento más difícil que usted tuvo que enfrentar para cumplir el sueño que hoy es una realidad y que nos tiene hoy conversando aquí en este programa? El momento más difícil creo que fue haber llegado sin hablar inglés y embarazada, porque durante el embarazo tuve problemas de salud, y entonces yo no podía caminar más de 2 cuadras porque me empezaba a agitar, estaba desarrollando asma y entonces me sentía muy asfixiada. Entonces la parte física me limitaba un poco porque tenía que estar atendiendo a mi niña, que en ese momento estaba con 7 años, y al mismo tiempo atendiendo todos los percances que tuve de salud con el embarazo. Luego, cuando el bebé nació, fue muy difícil poder salir de la casa porque yo no tenía nadie para colaborarme con el bebé, a pesar de que yo estaba viviendo en la misma ciudad con mi hermana. Ella está haciendo un doctorado y tiene una carga académica muy pesada, prácticamente podíamos encontrarnos solo de noche. Entonces, durante el día yo me la pasaba muy encerrada porque no tenía cómo pagar cursos. Todos los ahorros que llevé me los había gastado pagando arriendo, y entonces no me recibían en los centros comunitarios donde ofrecen clases gratuitas con un bebé tan pequeño. Y yo tuve mi bebé por cesárea, entonces pues estaba recién operada, casi no podía caminar. Y
el bebé se despertaba más o menos cada 2 horas y era muy difícil para mí estudiar porque tenía que estarlo atendiendo y casi no podía dormir. Claro, Entonces me eran dos pasaba- responsabilidades, Gloria, bastante complejas y más usted como colombiana, como latina en los Estados Unidos. ¿Cómo logró usted financiar sus estudios, Gloria, y cómo logró sostenerse en compañía de su bebé durante todos estos años en los Estados Unidos? Bueno, como mencioné, con todos los ahorros que tenía, prácticamente Pero eran unos todos muy mis buenos se ahorros. fueron. Pues prácticamente ahorros de todos los años que llevaba trabajando. Siempre trato como de ser organizada con la parte financiera y aparte de eso, mi ex esposo en este momento, él también me ayudaba para pagar los arriendos. Entonces, cuando ya me fui quedando sin dinero, mis padres también me colaboraban y mi hermana también. Fue más como una colaboración familiar. Sí. Y ya cuando apliqué a la universidad, que yo regresé a Colombia, empecé a buscar financiamiento, apliqué a diferentes préstamos, becas que ofrece Colombia. Apliqué a uno por el departamento del Chocó, de un convenio entre la Gobernación y la Universidad Tecnológica del Chocó. Apliqué a uno a nivel nacional con Colfuturo y pues realicé préstamos personales y préstamos con familiares también. Gloria, ¿en algún momento de estos años en los que usted estuvo estudiando su maestría, Te están pensó... recortando un poquito. Sí, no, te Qué repito pena, la pregunta. ¿me podría respirar? Sí, por favor. Claro, Gloria, estamos vía Skype porque usted está en Quibdó, en el sitio donde tuvo la oportunidad de vivir su infancia, de crecer y de formar todos estos sueños. Gloria, le preguntaba, en estos últimos años, ¿en algún momento usted tuvo alguna dificultad que la llevó a pensar que no iba a lograr este sueño? ¿Tuvo algún instante difícil que quizás la llevó a pensar que no iba a poder culminar esta importante maestría en salud pública? Bueno, fueron varias cosas. Ajá. En todo el proceso, pues inicialmente como venía contando lo del bebé, era muy agotador, yo no tenía tiempo para dormir y el tiempo que yo utilizaba para estudiar inglés era en la madrugada. Yo acostaba al bebé a la medianoche y yo estudiaba más o menos entre la medianoche y las 3 o 4 de la mañana, luego tenía que descansar más o menos una horita y a las 6 de la mañana tenía que estar despierta nuevamente para mandar a la niña a la escuela. Entonces me sentía físicamente muy agotada y sentía que no iba a aguantar. Además, después que pasó todo este proceso, no pude oficializar el primer beneficio para el que fui elegida, que fue con Colciencias, porque la universidad me estaba exigiendo un nivel de inglés más alto. Entonces perdí el préstamo beca de Colciencias, perdí todo el beneficio y me sentí pues muy deprimida en ese momento porque sentí que todo el tiempo que había estado allá esforzándome con el aprendizaje del inglés no había valido la pena. Y con todos esos esfuerzos físicos que tenían que ver con la atención de los niños. Luego, cuando ya estoy en medio de la maestría, atravieso un proceso de divorcio que también fue muy difícil. Sí. La carga emocional fue muy dura. Incluso antes de eso, solo el hecho de tomar la decisión de dejar a mis hijos en Quibdó fue una carga muy pesada y en momentos pues me daban como esas crisis emocionales, Gloria, que yo quería dejar todo tirado y regresar. no, definitivamente usted es una guerrera y se lo quiero decir de manera sincera y franca porque genera toda nuestra admiración, no solamente por el tamaño del logro que usted ha conseguido, sino también por el camino, esa montaña que usted tuvo que escalar para llegar a esa cima que hoy estamos visibilizando en este programa. Gloria, continuamos en esta conversación. Quisiera que le hablaras a esos niños, no solamente de tu departamento, del Chocó, sino también de todas las regiones apartadas en los países del continente americano, donde a esta hora siguen el programa La Noche. ¿Qué decirles a esos niños, a esas niñas que están culminando el bachillerato, que tienen unos sueños inmensos, pero que muchas veces
se desmotivan al ver esa realidad tan triste, a veces tan difícil, que los rodea. ¿Qué decirle a todos ellos a través del programa La Noche? Les diría que no es fácil, pero se puede lograr. Como un aspecto muy importante que tienen que tener en cuenta es que siempre se van a encontrar en el camino con gente que quiere apagarles la luz, pero no pueden dejar que nadie les apague sus sueños, no pueden dejar que nadie los detenga. Sobre todo las personas que estamos en regiones que han sido históricamente marginadas y que sabemos que estas regiones generalmente están pobladas por grupos étnicos minoritarios. Todos los jóvenes afrocolombianos nos vemos enfrentados cada día al estigma y al estereotipo que la sociedad por fuera nos tiene destinados. Pero no podemos prestar atención a eso. Tenemos que seguir adelante y romper paradigmas, romper estereotipos, demostrar que somos más que un estereotipo. Tenemos demasiado talento, solamente que la gente no lo conoce. Mucha gente se aprende un discurso de decir, querer dar voz a los que no tienen voz, pero sí tenemos voz. Lo que pasa es que mucha gente no quiere escuchar. Entonces hay que luchar 2 y 3 veces más fuerte que otras personas, pero se puede lograr. Gloria, por último, ¿a qué te vas a dedicar ahora? Cuando nuestra productora y jefe de investigaciones, Harriet Hidalgo, te buscó, creímos que estabas en los Estados Unidos, quizás en otra capital del continente americano, y te hemos encontrado allí, en Quibdó, donde están tus hijos, donde naciste, donde está tu familia, donde está tu gente. Gloria, ¿a qué te vas a dedicar de aquí en adelante? ¿Dónde vas a plantear el próximo sueño? Bueno, la siguiente etapa yo pienso que debe ser en Bogotá, porque mi aspiración es en una instancia nacional. Yo quiero trabajar rediseñando políticas públicas en Colombia para poder mejorar la calidad de vida de las zonas periféricas del país, no solo del litoral pacífico, sino de todo el país, porque a pesar de que en el litoral pacífico se tienen los peores estándares de vida en Colombia, las capitales o incluso todos los departamentos de la zona periférica del país, de toda la periferia, también tiene condiciones similares, y pienso que una persona con la experiencia que yo tengo en estos territorios y con la experiencia clínica también en regiones del centro, y luego con todo el conocimiento adquirido ahorita en la Universidad de Harvard, tengo una perspectiva diferente que ofrecerle al país para rediseñar políticas de una manera que la implementación sea más efectiva y de pronto se descentralice un poco la manera como se ha diseñado históricamente o la manera como se ha manejado nuestro sistema de salud. Gloria, pues estamos seguros que ese sueño lo va a cumplir, porque sus antecedentes así lo indican, que hasta el día de hoy cada meta que se ha propuesto la ha cumplido. Así es que, Gloria, yo le agradezco el tiempo, esas palabras, esas respuestas inspiradoras, ese testimonio que le ha regalado a todos nuestros televidentes que hasta ahora siguen el programa La Noche en todo el continente americano. Muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ahí escuchan ustedes a Gloria Prado, una mujer que cumplió su sueño y que nos entrega una enseñanza el día de hoy para finalizar este programa La Noche. A todos nuestros televidentes yo los invito a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden seguir escribiendo en Twitter sus comentarios, sus opiniones, en @segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, La Noche, NTN24. La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.